Causa en Común presenta también parte de esta situación, algo que vale la pena revisar y conocer cómo está este subregistro de los hechos delictivos, de hechos violentos, que también deberían estar apareciendo en los reportes, pero hay factores que juegan en contra. Para platicar al respecto, nos enlazamos con Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común, a quien agradezco que nos pueda acompañar esta mañana. Y preguntar, y abriendo con esto, Genaro, justamente la situación del subregistro. Ya en anteriores ocasiones hemos hablado al respecto con Causa en Común, de cómo pues lo que se utiliza como término es se maquillan cifras, no se admite lo que sucede en muchos estados, algunos porque no se denuncia, pero otro es porque no le conviene a algunas administraciones presentarse así. ¿Qué podemos decir al respecto y cómo sabemos que está funcionando esta situación del subregistro de los hechos violentos? Hola Francisco, buenos días a ti y a toda tu audiencia. Efectivamente hay un problema de subregistro con los delitos que se reportan mes con mes en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto lo ha detectado Causa en Común y otras organizaciones. Esto se refiere básicamente a una suerte de manipulación o de manejo adecuado de la información a partir de distintos intereses. Por ejemplo, como se mencionaba en el reportaje anterior, el tema de las alertas de género siempre ha sido un asunto que pone muy nervioso a los gobernadores porque es un indicativo de que están haciendo mal el trabajo en tema de defensa de derechos a favor de las mujeres y en contra de la violencia que se ejerce. Sin embargo, lo que también consideramos pues que es importante que los estados, las entidades federativas tomen digamos el control del registro de estos delitos, porque es importante saber el panorama al que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, en el último informe que emitió el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, se reportan más de 190,000 casos de violencia familiar en lo que va de enero a septiembre de este año. Y la violencia familiar, por ser un tema predominantemente del ámbito privado, es decir, que ocurre dentro de la familia, es uno de los delitos que menos registro tiene y carpetas de investigación se generan en los ministerios públicos. Entonces, imagínense, si son 190,000 delitos los que se tienen registrados, y la cifra es que no se denuncian 9 de cada 10 delitos, entonces estaríamos hablando de que esta cifra la tendríamos que multiplicar por 9 para más o menos saber el panorama que se estaría enfrentando solamente en el tema de violencia familiar. En el tema de feminicidios también ha habido un aumento de al menos 2%, entonces consideramos que es importante que las entidades le tengan miedo a reportar este tipo de delitos y más bien nos den la información completa para conocer el panorama y para poder también atenderlo de manera integral a través de políticas públicas. ¿Considera, Genaro, que si se presentaran las cifras como son, esto también facilitaría que la gente se animara un poco más a denunciar? Porque tal vez esto también puede confundir a algunos, considerando que como las cosas no andan mal, según lo que ellos puedan percibir después de los informes, pues tal vez ni siquiera se preocupen por señalar si conocen de algún ilícito. ¿Cifras reales pudieran facilitar a mayor denuncia? ¿Podría ser el camino? Sí, mira, yo considero que es un círculo virtuoso que se generaría en ámbito de imagen y de opinión pública también con la ciudadanía, reiterando que la autoridad tiene la obligación de hacer este reporte y de generar a partir de estos reportes generar los elementos, las políticas públicas, las decisiones necesarias para atender de manera adecuada esos delitos. Sin embargo, no se hace, por lo que te comentaba hace un momento, que generalmente los gobiernos pues tratan de ocultar o de manipular en cierto sentido esta información a fin de no tener un mayor número de incidencia delictiva respecto a otros estados y así poder informarle a su ciudadanía que están haciendo bien las cosas, cuando en realidad pues es la gente, la propia población quien sufre el efecto de este tipo de violencias, ¿no? Por ejemplo, la extorsión, el narcomenudeo, el robo con violencia en transporte público, como lo escuchábamos en la nota previa. Entonces, finalmente los gobernadores, las autoridades pueden informar sobre los datos de incidencia delictiva, pero finalmente quien resiente la inseguridad es la propia población y son ellas las personas que viven en las comunidades quienes realmente tienen el panorama de lo que se está viviendo en distintos puntos de la República Mexicana.
Además, también en el análisis de los datos disponibles de incidencia delictiva, señalan el impacto que tiene en la economía, porque mucho podría pensarse que solamente se va en el lado de, pues, a mayor incidencia delictiva, puede ser el temor de salir de casa o el querer recorrer algunas partes, pero también le pega al tema económico y del Producto Interno Bruto, algo que me parece también interesante señalar. Es importantísimo este tema, Francisco, porque muchas veces se trata de ver el tema de manera aislada, cuando en realidad todas las problemáticas que enfrenta el país en este momento tienen correlación con otros factores. Como bien lo comentas, en el tema económico, el impacto que tiene la violencia y la inseguridad es altísimo, el costo por delito cometido a cada una de las personas es muy alto, y esto no lo decimos nosotros, lo dice el propio INEGI, en ejercicios, por ejemplo, como la ENVIPE, que acaba de actualizar sus datos a 2021, bueno, con datos de 2020 actualizado a 2021, el costo económico que tiene la violencia es altísimo, y eso se refleja no solamente en los ingresos de las personas, sino también en los ingresos del propio Estado, para generar más mecanismos, más políticas públicas, más acciones de prevención del delito, por ejemplo, construcción de parques, infraestructura destinada a que la población pueda vivir mejor en las comunidades. En fin, es un círculo vicioso que se genera porque no se atiende a la inseguridad, se trata de maquillar las cifras a partir de este subregistro que generan algunas entidades, y al mismo tiempo esto provoca que los estados, que las entidades no tengan los recursos suficientes para invertir en programas de prevención. Entonces estamos hablando de un círculo vicioso que tendríamos que estar atendiendo de manera integral, pero también a partir de mecanismos institucionales. Y además algo que señalan en el análisis es esta, pues, constante que se mantiene por parte del gobierno federal de estar enfocando mucho de lo que es el recurso, podría ser utilizado para las policías municipales, va hacia las fuerzas militares. Hemos hablado mucho de la militarización que se lleva a cabo en muchísimos campos, no solamente la seguridad. Pero entonces, a falta del recurso, pues las policías municipales se siguen debilitando al grado que ya comienzan a ser también blanco de ataques. Tan solo en Guanajuato sucedió hace poco. ¿Qué hacer con las policías municipales? ¿Qué tanto se puede confiar en ellos actualmente que hasta ellos están desprotegidos? Sí, así es. Lamentablemente las policías en este momento se encuentran en una condición de abandono institucional y político. Lo que desde Causa en Común siempre hemos insistido es que se tiene que atender el problema de la inseguridad a partir de los mecanismos institucionales con los que ya se cuenta. Por ejemplo, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se encuentra prácticamente abandonado, el Consejo Nacional, que tiene muchísimo tiempo que no sesiona, y este tipo de fortalecimiento que se hace a las policías estatales y municipales, y que en muchas ocasiones, por ejemplo, en el caso de Juventino Rosas, otro municipio de Guanajuato, que prácticamente se decidió mejor eliminar a la policía por una presunción de corrupción, cuando en realidad pues ni siquiera se tenían el conocimiento si todos los policías estaban involucrados en el tema del crimen organizado, etcétera. Es una serie de decisiones que también van tendientes a fortalecer el proceso de militarización que lleva el país, porque en este caso particular que te comento de Juventino Rosas, se desintegra la policía municipal, pero se opta por llamar a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas para que tomen control de la seguridad en el municipio. Finalmente va a llegar un momento en el que las propias Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional no van a tener los recursos ni humanos ni materiales para atender la inseguridad tan grave que se está viviendo en todo el país. Entonces lo que tendríamos que estar haciendo es fortaleciendo a las policías municipales para que tengan mejores controles de confianza, mejor equipamiento, mejores salarios, y entonces poder atender de manera integral la inseguridad, Francisco, porque si no, de otra manera, las Fuerzas Armadas, por mucho que quieran hacer y que lo hacen bien, no van a poder y no van a tener la capacidad ni humana ni técnica de llegar a todos los rincones del país, Francisco. Y me parece que también algo que muestra el análisis y que me parece pertinente mencionarlo es este aumento que se ha visto en las víctimas de asesinatos registrados, y son cifras y se precisa ahí que son aportadas y reportadas por el Sistema Ejecutivo Nacional, de que fuimos de 18.312 de enero a diciembre de 2015 y ya en 2020 ya andamos en 35.531, es decir, un aumento considerable. Este análisis pues también nos permite entender la realidad de lo que sigue pasando en México, que la violencia va a la alza.
Así es, Francisco. Solamente en este sexenio, por ejemplo, de diciembre de 2018 a la fecha, ya superamos los más de 100,000 asesinatos dolosos, lo cual es una cifra muy preocupante y es una cifra histórica, por supuesto. Supera a la cifra de los primeros 3 años de los últimos 2, 3 sexenios. Entonces, me parece que lo primero que se tendría que hacer es reconocer que la estrategia no ha sido suficiente para atender el grave problema de inseguridad que enfrenta el país. En segunda, tomar medidas para que efectivamente no solamente se tome como una estrategia de seguridad el tema de militarizar al país o fortalecer a la Guardia Nacional, porque como te decía hace un momento, va a llegar un momento en el que no va a haber recursos humanos y materiales y económicos suficientes para que una sola corporación atienda toda esta grave problemática. Y tres, recuperar los mecanismos institucionales. Se han olvidado a las policías, se han olvidado al secretario ejecutivo, al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, lo que tendríamos que estar haciendo desde la Federación y también, muy importante, el papel y la función que tienen los gobiernos estatales es fundamental para garantizar la seguridad en el país. Los gobernadores también participan en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Entonces, si desde la Federación no se está convocando a que haya una reunión del Consejo, tendrían que ser los propios gobernadores quienes insistan, porque es un mecanismo que debe prevalecer y fortalecerse para que tenga incidencia y que los índices de violencia pues bajen en el mediano y en el corto plazo en favor de la población, Francisco. Genaro, te agradezco mucho estos minutos que nos acabas de brindar y de acompañar para tener extensión de este tema del análisis de los datos disponibles de incidencia delictiva. Le recuerdo, esto está disponible ahí en Causa en Común. Muchas gracias y estamos al pendiente para futuras ocasiones de comunicarnos contigo y seguir hablando de estas investigaciones que llevan a cabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a ti y a tu audiencia. Buenos días.